Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. El Espíritu Santo es maestro de las cosas pequeñas. Frecuentemente no somos felices porque no sabemos valorar esa enseñanza. Muchas veces no disfrutamos de ciertas cosas porque nos parecen pequeñas. Otras veces no hacemos algunas buenas acciones porque nos parecen insignificantes. Como conclusión, nos quedamos sin nada entre las manos. Se trata de una tentación que nos conviene dominar. Este pequeño momento vale la pena porque es la simple felicidad que el Señor me está regalando ahora. Si lo acepto y lo disfruto con sencillez, esto tonifica mi alma, me ayuda a sentirme vivo y me prepara para otras alegrías más grandes. Esta pequeña acción vale la pena. Dar esta sonrisa vale la pena. Regalar este saludo amable vale la pena. Ofrecer esa pequeña ayuda vale la pena. Compartir este segmento de Radio Fe Latina a la luz de la palabra junto con Silvia Patricia y con Miguel Carreras vale la pena, porque es lo que el Espíritu Santo me está inspirando, y entonces eso no tiene medida, no es pequeño. La medida y el valor de ese acto están dados porque es una respuesta a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque es un acto de amor. Entonces, como a la luz de la palabra del día de hoy, entonces vale la pena, y es un gusto encontrarnos una vez más desde Radio Fe Latina para compartir este segmento semanal en donde el sentido, en donde la idea, en donde la intención fundante, primitiva y por sobre todas las cosas es prepararnos junto con la presencia generosa de Miguel Carreras en las consideraciones, en las reflexiones, junto con Silvia Patricia en la operación técnica, quien les habla, Fabián Gómez, es prepararnos a la luz de la palabra para poder disfrutar y llegar al domingo de la mejor manera predispuestos para compartir la celebración litúrgica. Muchas veces, por la escasez de tiempo, muchas veces porque hay otras urgencias, muchas veces por tantas y cuantas explicaciones, justificaciones y consideraciones, muchas veces no encontramos el tiempo adecuado para compartir en la hondura, en la profundidad, lo que significa la palabra de Dios en cada celebración eucarística. Por eso la idea es detenernos estos 60 minutos semanales para poder revisar, para poder analizar todo cuanto nuestra humilde capacidad nos permita hacer. El texto litúrgico que la liturgia, valga la redundancia, nos está ofreciendo en este caso para este 24 de enero de este naciente año 2021, tercer domingo durante el año, donde nos va a proponer compartir las enseñanzas del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después que Jesús fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20, es el texto que la liturgia nos está presentando para este tercer domingo durante el año, 24 de enero de este naciente 2021, y apenas una aclaración, simplemente por ser honestos para con todos y cada uno de ustedes. El texto comienza: después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Valga la aclaración por un error involuntario. Ahora sí, entonces, hecha la aclaración, presentamos, y es un gusto reencontrarnos una vez más con el señor Miguel Carreras a cargo de las generosas reflexiones de este texto. Miguel, créenos que es un gusto volver a encontrarnos a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Es un gusto desde ya. La devolución siempre es el agrado con que desarrollamos juntos, nosotros y todos aquellos que están escuchando, este espacio donde consideramos la palabra de nuestro Señor. Vos has dicho muy bien en tu introducción, estos son momentos. Sí, desde el punto de vista histórico son momentos. Vamos a estar una hora más o menos, claro. Pero desde el punto de vista de la visión que nos comunica el Señor, cuando quita de nosotros esas tinieblas que nos impiden ver las cosas como Él las muestra, esto ya es un instante, yo diría un instante eterno, como el que vivimos cuando vamos a participar del banquete eucarístico. Y aquí participamos del banquete de la palabra, esta palabra que siempre, lo primero que recibimos cuando el Señor, la vida, el Señor de la vida viene a nosotros. Recordemos siempre, y lo hacemos con mucha frecuencia, el Génesis de San Juan, del apóstol. En el principio era la palabra. Habíamos dicho, palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Era Dios. Y dice algo más después, Fabián. Y todo fue hecho por la palabra. Y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra de Dios. La palabra es creadora. Dijo Dios e hizo Dios. Fíjate cómo maneja los verbos la Escritura Sagrada. El autor, que es el Espíritu Santo. Dios. Dijo Dios, palabra. Hizo Dios, hagan como Él dice. Tercero, y vio Dios. Cuando Dios ve las cosas, las ve como las hace, las ve como son desde el principio. Y desde ese principio, donde Dios hace todas las cosas han de permanecer en la forma y en la esencia con que Dios las hace. Porque Él vio que era bueno, y entonces el juicio es definitivo. Y cuando el Señor viene a nosotros, viene por la palabra, y por la palabra hace en nosotros todo aquello que solamente Él puede hacer. Y en este caso, que viene a hacer en nosotros, viene a recuperar una vida que hemos perdido. Hemos perdido por esa rebeldía y desobediencia adámica. Esto lo hemos heredado, pero el Señor viene a quitar esa transgresión inicial. Y viene entonces por el inmenso amor con que nos ama desde el principio y por el cual hace todas las cosas para que permanezcan en la vida, porque los hace para vivir y principalmente a nosotros, recupera en nosotros lo que en Cristo Jesús hizo, hace y sigue haciendo. Recupera esa vida de la cual tenemos ahora la esperanza de la gloria. A eso vamos, y por eso estamos recorriendo este camino de la fe que nos conduce con seguridad, con la seguridad que nos
concede, nos regala el pastor, el único que nos guía, nuestro Señor, vamos con gran esperanza hacia la gloria de la eternidad, de la extrema felicidad. Fíjate vos que terminás de leer, Fabián, el Evangelio que tenemos para este próximo domingo. Claro, tal cual, el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 1, versículos 14 al 20, ¿sí? Así es, el tercer domingo del tiempo ordinario. Claro, tal cual. Y vos fíjate una cosa, el domingo anterior veíamos que todavía Juan el Bautista no había sido encarcelado. Y vio pasar a Jesús, y estaba Juan con 2 de sus discípulos. Llamémosle discípulos a los que acompañaban a Juan el Bautista. Y dio un testimonio el Bautista, que ya lo venía dando porque para eso vino. Sí, Fabián. No, ¿por qué decís llamémoslo discípulos? Digo, porque al decir llamémoslo discípulo, por ahí podríamos estar pensando que se pueden nominar, se pueden llamar de otra manera, o es la única que corresponde. Yo diría discípulos en este caso. A ver, evidentemente se acercaban a bautizarse en el bautismo que llevaba a cabo el bautista, precisamente, de ahí el nombre que se le concede, el que bautizaba en agua, en un bautismo que era para arrepentimiento y conversión. Fíjate en estos términos, arrepentimiento y conversión. No venía a perdonar los pecados, Juan el Bautista. Venía a presentar a aquel que era mayor que él y que sí iba a perdonar los pecados. Iba a inaugurar una nueva alianza ya definitiva entre Dios y la humanidad, para la vida. El bautismo de Juan no era para la vida, era para acercarse, para preparar el camino de aquel que venía a comunicarnos la vida que ni teníamos ni podíamos recuperar. Y así lo presenta. Cuando pasa Jesús, ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios, Cordero de Dios. Tenían los judíos y conciencia de la idea del Cordero de Dios, celebraban la Pascua, lo hemos comentado muchas veces, sí, y el Cordero Pascual era un cordero literal, ¿no es cierto?, de 2 años, sin defecto, el cual era, sí, comido durante la celebración pascual, ¿no es cierto?, con agua, hierbas amargas, pan sin levadura. Cada una de estas cosas tenía un significado figurativo, y la significación la da finalmente el que viene a ser todo en todos, el Cordero de Dios, el verdadero, el que pasaba en ese momento delante de Juan el Bautista y de Andrés y otro discípulo que acompañaba, cuyo nombre no se menciona. Bueno, ahora vemos esto, vamos a ver un verbo aquí que es capital, vamos a ver el seguimiento. Cuando oyeron este testimonio de parte del Bautista, ¿qué hicieron Andrés y el otro? Lo siguieron. Lo siguieron, tal cual. ¿Qué les pregunta Jesús al darse vuelta y ver que lo seguían? ¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Fíjate vos, sigue manejando verbos, acción, la palabra, el verbo de Dios. Vengan y vean. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. ¿Y qué siguieron haciendo? Y se quedaron con él aquel día. Y eran las 3 de la tarde. Fueron, lo siguieron, fueron y vieron. ¿Qué vieron? Algo que los hizo quedarse con aquel en ese día nuevo, ese día eterno. Eran las 3 de la tarde, la equivalencia hebrea en la traducción es la hora décima. El 10 es lo completo terrenalmente. Estamos todavía en la tierra, bien, estamos en un tiempo de fe. Se quedaron con él y dieron testimonio de lo que vieron. A continuación, ese relato, que es del domingo pasado, nos muestra cómo Andrés fue a ver a su hermano Pedro y ¿qué le dijo? Hemos encontrado al Mesías. Bueno, lo llevó a donde Jesús. Jesús lo vio a Simón, hijo de Jonás, hermano de Andrés, y ¿qué le dijo? Lo miró y lo vio, y le dio un nombre nuevo.
¿Y qué le dijo? Tú eres Pedro, Cefas, piedra. Ahí está. Vamos a recuperar a este Pedro en el Evangelio que vos terminás de leer, Fabián. Porque ahora, en este Evangelio, el del tercer domingo, ya no está libre Juan el Bautista. Ya ha sido encarcelado. Y ya Jesús comienza entonces su ministerio y magisterio público. Comienza a proclamar la palabra, la vida en la zona de la Galilea. Y recorre lo que llamamos el mar de Galilea, ¿no es cierto? Donde había en su orilla, sí, pescadores obviamente, ¿no es cierto? Estaban ahí preparando sus redes, preparando la barca para salir a pescar. Era el oficio, casi obligatorio, ¿no es cierto? El trabajo, la riqueza, el fruto del mismo venían precisamente de la pesca. Y en su recorrido lo primero que ve el Señor es a dos hermanos que estaban preparando las redes justamente. ¿Quiénes eran? Eran Andrés y Simón, hijos de Jonás. ¿Qué les dice el Señor? Fíjate vos esto, reparemos, siempre en tiempo de verbo imperativo habla el Señor, la orden divina, ¿no es cierto? Síganme. Pero si es imperativo, no es algo como contundente, que está como impuesto, valga la redundancia, entonces no es propositivo, no es una proposición, mira, te propongo seguirme, ¿qué te parece? Es casi una imposición, Miguel, casi lo que diríamos un hecho arbitrario y hasta dictatorial, si lo tomamos de esa manera. Sin duda, pongámosle como vos bien decís, Fabián, si lo tomamos... Conviértanse. Claro, sí, si lo tomamos humanamente hablando, sí, parece una obligación a la cual podemos acceder o no. Va a decir, el Señor pasa, síganme y los haré pescadores de hombres. Bien, síganme y después agrega otro verbo, hacer, y los haré. Él los va a hacer. ¿Por qué esa imposición, ese imperativo? Propio del que habla porque tiene la autoridad. Fíjate vos que una de las cosas que recalcan los evangelios, en general la gente creía en la palabra del Señor cuando lo escuchaba, porque hablaba de un modo diferente, hablaba como el que tiene autoridad, se daban cuenta. Esa manera de hablar de Jesús, claro, es la palabra de Dios, llega de un modo diferente. Yo diría que penetra el esquema mental, simplemente aquel puramente racional, y va muy a lo hondo, llega, y nosotros decimos, ¿llega a dónde? Al corazón espiritual, llega a lo más profundo del ser interior. Y ahí genera el impacto, y ahí llega de un modo diferente, llega con la autoridad, no de un modo autoritario, mejor dicho, sino del modo en que llega como aquel que habla con autoridad, y con esa autoridad que tiene, que le corresponde, hace llegar entonces un mandato. Por eso hablamos de un imperativo que es para la vida. No acepta otra cosa que la vida, no acepta otra cosa que el síganme. Y en ese momento, ahí está, el momento histórico que se transfigura y se transforma en el instante eterno, porque ahí comienza, con nuestra obediencia, a partir de creer a la fe, a la palabra que nos llega, comienza en nosotros algo que llamamos eternidad. Sí, ahí comienza, el instante eterno en el momento histórico. Síganme, yo los haré pescadores de hombres, yo los haré pescadores de hombres. Él asume la tarea. Adelante. Bien. Aparece, esto lo hemos charlado en diferentes ocasiones, Miguel, en el tiempo pasado recientemente del Adviento, cuando preparábamos el Adviento, cuando preparábamos la Navidad, aparecía la figura de la cual charlamos y profundizamos semanalmente, y de su importancia nodal y capital para la vida de fe de Juan el Bautista. La conclusión de la vida tan fructífera de Juan se vio empañada, o ni siquiera la empañó esto de haber sido arrestado. No,
No, era una consecuencia natural de una actitud que disgustaba a aquellos que estaban en contra. Yo diría no tanto de la propuesta de Juan el Bautista, al cual no se lo tomaba, sí se lo tomaba en serio, por supuesto, pero una figura que en cierto sentido hasta el mismo Herodes, tetrarca de la Galilea, hasta el mismo Herodes respetaba. Era como que olfateaba, ¿viste? Como que sospechaba que este hombre tenía algo diferente, así que le tenía respeto al Bautista. Fariseos, sí, uno diría los que se acercaban un poco a curiosear, sobre todo los que venían desde Jerusalén, ¿no es cierto?, donde estaba todo el aparato de funcionarios que hacían a la religión, desde el punto de vista casi profesional. Estaban los sumos sacerdotes, levitas, doctores, ancianos del consejo, escribas, y venían a ver qué estaba pasando con este Juan, a ver quién era este. Y vos bien recordás que habíamos visto en los tiempos de Adviento, le preguntaban si era el Mesías, si era profeta, si era Elías que había vuelto. Y el Bautista, sí, muy claramente que dijo que él no lo era, que él era la voz de uno que clamaba en el desierto, que él venía a preparar el camino para recibir al Mesías. Es lo que estaba haciendo. Lo hizo, lo presentó, preparó el camino, fue arrestado después. Claro, por haber preparado el camino, es lo que afirma el Evangelio de Marcos. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea, ¿sí? Cosa que indudablemente pudo ser, no solamente porque era Jesús, sino porque tenía la preparación con antelación, la preparación previa de Juan el Bautista antes de ser arrestado. Ya era el programa de Dios para recuperar al hombre para la vida. Fíjate vos que esto ya estaba anunciado, profetizado. Yo diría muy puntualmente en Isaías y en Malaquías, ¿no es cierto? Viene, he aquí, que viene el precursor, con el espíritu y poder de Elías, presentando al Mesías. Todo esto se cumple con Juan el Bautista. Sí, es arrestado. Parece que el episodio fue aquel que generó, ¿no es cierto? Herodes mantenía una relación adúltera con su cuñada, ¿no es cierto?, la esposa de su hermano, y durante el curso de la celebración de su cumpleaños bailó y encantó a Herodes, la hija de Herodías, que tal era el nombre de aquella que tenía la relación adúltera con Herodes, ¿no es cierto? Y encantó, y bueno, Herodes le prometió que pidiese lo que quisiera, que él se lo concedería, porque realmente había encantado, fascinado el baile a todos. Y preguntó a la madre, y la madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. A raíz de eso fue encarcelado. Parece ser el motivo. Uno diría, no, tiene que haber motivos más profundos. Sí, los hay, sí, tendríamos que indagar y espigar un poco más finamente en todo el esquema, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ya del misterio que lo lleva al Bautista a la cárcel, finalmente al martirio, porque muere decapitado, por orden finalmente también de Herodes, siguiendo el consejo de Herodías. Esta es la muerte. Juan el Bautista muere fiel a su asignación, aquella que le había concedido y para la cual lo había enviado el Señor. Venía con el espíritu y poder de Elías, Juan el Bautista. Y es más, repitamos cosas que hemos dicho también en las conversaciones anteriores, Fabián. Juan el Bautista venía con el espíritu y poder de Elías. Y él vio y oyó cosas que ningún otro de los profetas pudieron ver y oír de la manera en que lo hizo Juan. Él bautizó a nuestro Señor Jesucristo y él vio, por así decirlo, sí, a la Santísima Trinidad en el curso del bautismo del Señor. Vio al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Oyó audiblemente la voz del Padre Celestial que decía, este es mi Hijo el elegido. Vio al Señor, al que venía a ser y al cual presentaba a Israel, emerger de las aguas bautismales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De eso da testimonio. Ninguno, dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer es mayor que Juan. Ninguno, es el mayor. Fíjate vos, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. El menor en el reino de los cielos, siendo aún el menor, es nacido de nuevo, es nacido del agua y del espíritu, ya no de carne y sangre.
ahora es una nueva creación. Ahora viene Dios a hacer todas las cosas que hace por la palabra. Ahora viene la palabra a nosotros. Ahora la palabra habla con el tono de la autoridad de quien viene a hacer, porque lo puede hacer y lo quiere, por el amor con que nos ama, viene a hacer todo en favor del hombre, todo aquello que el hombre no puede. Viene a recuperarnos para la vida y su plenitud en la felicidad de la gloria. A ver, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Allí proclamaba la buena noticia de Dios. ¿Cómo entender esta buena noticia de Dios, señor Miguel Carreras? Fíjese, señor Fabián Gómez, estamos en esto. El verbo, ¿cómo lo maneja el verbo? En el principio era el verbo. El tiempo se ha cumplido el tiempo. Ahora viene otra dimensión. Estamos hablando de vida eterna. Comenzamos a hablar de eternidad. Viene de los cielos, viene a la tierra, pero viene de los cielos. Es un hombre, viene como hijo del hombre, pero no dice de la misma manera que dice de Juan. Juan era un hombre enviado por Dios. Este es Dios, como hijo del hombre que viene a nosotros. Los cielos vienen a la tierra, la eternidad viene al tiempo, y cuando la eternidad llega al tiempo, se cumplió el tiempo. El tiempo está cumplido, y viene otra vez el verbo en forma imperativa. Arrepiéntanse y conviértanse, el tiempo se ha cumplido, conviértanse, porque el tiempo se ha cumplido. También es una orden la conversión acá, Acá el tiempo, la conversión es una orden. Claro, pero digo, casi como con un dejo de cierto intento de humor, como si fuera fácil convertirse, Miguel. Claro, lo que pasa es que el que lo dice, lo hace en nosotros porque nos lo dice a nosotros. Nos está diciendo algo que Él va a hacer en nosotros si verdaderamente le creemos. Y si le creemos, hacemos lo que hicieron aquellos que siguieron, recién lo dijimos, a Juan el Bautista. Lo siguieron. Ante la orden, vengan y vean, lo siguieron y vieron. Y se quedaron con él. Ahí está. Lo siguieron estos que mencionamos recién, los hijos de Jonás, Andrés y Simón. Sí, dejaron todo y lo siguieron. Fíjate en estos énfasis, Fabián. Muchas veces pasamos de largo, ¿viste? Porque leemos así, un poquito como quien lee un libro de literatura, que puede ser muy interesante, pero es un libro más entre otros libros. Sí, es el libro, pero es el libro de Dios, es la vida este libro. Entonces hay que leerlo desde la dimensión en que fue escrito. ¿Fue escrito espiritualmente? Bueno, levémonos en el espíritu para entender entonces esto que nos están diciendo. Espiritualmente lo entendemos. Bien, lo seguimos. Inmediatamente lo siguieron. Fíjate vos, a renglón seguido sigue el Señor, ya seguido por estos, y ve a otros dos hermanos, Juan y Jacobo. Jacobo es Santiago, ¿no? Estaban también arreglando las redes, pero estaban con el Padre y con los jornaleros. ¿Qué hacen frente a la orden de Jesús? La orden, el seguimiento. Dejan todo. Acá dejan las redes, la barca, dejan al Padre. Lo dejan al Padre con los jornaleros y lo siguen a Jesús. Dejan todo. Vamos a tener en cuenta la coherencia, la consecuencia interna de toda la Escritura Sagrada. Fabián, el patriarca de la fe según la carne, siempre decimos, si está escrito, es el patriarca Abraham. Abraham. Bueno, ¿qué le dijo a Abraham Dios cuando se le presentó a Abraham? Abraham era un hombre que tenía un pasar temporal, digamos, muy positivo. Económicamente era un hombre que tenía bienes, era un hombre que tenía una familia, tenía posesiones. Bueno, lo que diríamos un hombre que le iba bien, ¿no es cierto? ¿Qué le manda a Dios? Dejar todo lo que tiene. Su tierra, sí, le va a mostrar otra tierra, no esa donde está. Una tierra que Abraham no conocía.
Lo invitaba a Dios a ir a lo desconocido y dejar todo lo conocido, que era bueno. Desde el punto de vista de un juicio meramente humano, era bueno. Cualquiera en este momento, pongamos en lugar de Abraham, ¿no es cierto? Si uno gozara de una posición como la que tenía Abraham en ese momento, y lo pensaría dos veces, ¿no es cierto?, antes de dejarlo todo. Pero el Señor no admite objeciones. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Es el momento histórico, es el instante eterno. Nos va a mostrar algo diferente, nos va a mostrar algo que ni tenemos ni podemos tener. Nos va a mostrar una vida que no conocemos. Nos va a mostrar la vida, nos va a dar la vida. Síganme, los haré pescadores de hombres, también van a ser obreros míos. Instrumentos en mis manos, instrumentos de la vida para hacer el fruto que yo vengo a hacer en ustedes. Y todo esto se va a concretar, y a 2000 años de aquello tenemos la prueba concreta. De lo mismo estamos hablando nosotros ahora, Fabián. Y seguirán hablando tantos y seguirán haciéndolos hasta que el Señor lo determine. Aquí estamos, siguiendo la orden de aquel que nos manda seguirlo. Estamos hablando de la palabra que es para nosotros la orden que viene, siempre decimos de arriba, sí, viene de lo más alto, viene del cielo de los cielos, baja a la tierra para hacer de nosotros algo que solamente Él puede hacer. Y toda esta realidad temporal, el tiempo se ha cumplido, es utilizada casi por el Señor como toda su enseñanza, de un modo parabólico. Fíjate vos, pescadores de peces en pescadores de hombres. Mira cómo utiliza el término el Señor, para darnos a entender la dimensión para la cual viene a nosotros, a darnos la orden y también la autoridad que nos va a conceder, hacernos pescadores de hombres. Es humanamente inconcebible, solamente lo puede hacer Dios y lo hace, y lo hizo. Muy bien, hasta aquí entonces el señor Miguel Carreras, en este espacio a la luz de la palabra, desde Radio Fe Latina. Estamos compartiendo, como hacemos habitualmente, las generosas reflexiones de Miguel para prepararnos para esta liturgia dominical, en esta ocasión 24 de enero de este año 2021, tercer domingo durante el año, donde la liturgia nos está proponiendo al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20, sobre el cual está haciendo las generosas y habituales reflexiones Miguel Carreras. Pero ahora convocamos en la operación técnica a Silvia Patricia y la música que llega con el grupo GESER, y este Ven y Sígueme, que ilumina el texto que estamos compartiendo esta semana. No mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. No mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Toma
Bien, ven y sígueme, la música en A la luz de la palabra, desde la interpretación del grupo GESED. Ven y sígueme, no mires atrás, como para tener en cuenta cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos convoca. Convocamos a Miguel Carreras, él seguirá reflexionando. ¿Cómo entender esto que el tiempo se ha cumplido, Miguel? Porque puede dar lugar a diversas interpretaciones. Y de hecho ha dado lugar, claro, a diversas interpretaciones. Fíjate vos que es bastante común, y lo ha sido a través de los siglos, por parte de muchos grupos cristianos inclusive, ¿no? Entender que el tiempo se había cumplido y venía el fin del mundo, el fin de los tiempos. ¿Cuántas veces se lo ha anunciado? Claro, erróneamente, claro está. ¿Cómo que se cumplió el tiempo? ¿Se cumplió el tiempo en nosotros cuando el Señor viene a nosotros? Sí. Ya no hay más tiempo. ¿Cómo que no hay más tiempo? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo estamos en el mundo? No digo vivimos, digo estamos. En lo que llamamos el mundo. Como si fuera una estructura, un aparato místico, eso que denominamos mundo. ¿Qué es el mundo? Sí, claro, el mundo es nuestro estar en el tiempo, en este cuerpo en el cual estamos. Sí. ¿Y qué hacemos? Estamos. Sí. ¿Y para qué estamos? ¿Para quedarnos en el tiempo y pasar con el tiempo? Entonces no tiene sentido el tiempo. Tiene que haber un cumplimiento en este tiempo de algo que va más allá del tiempo, que lo trasciende. Y efectivamente, esto es lo que viene a enseñarnos, a revelarnos aquel que viene. El que nos manda dejarlo todo y seguirlo a Él. Claro, porque se ha cumplido el tiempo. Ahora viene a nosotros el que viene de la eternidad. Ahora viene el principio a nosotros. Ahora viene la eternidad en el tiempo. Ahora viene la vida en el tiempo, pero no la vida temporal, el estar en el tiempo, sino el estar en el tiempo para ser en la eternidad, para ser en la vida. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Claro, conviértanse. Ahí está la orden, ahí está. Ya es un imperativo, otra vez. Ajá, imperativo, sí. El imperativo del verbo. ¿Por qué conviértanse? Porque no hay más tiempo. No podemos ponernos a pensar. Pero me parece que podría, pero antes, no, un poquito más. Antes tengo que hacer varias cosas, porque compré un campo. Sí, no, porque, a ver, tengo que ver unos animales, tengo que casarme. No, por ahora no. Yo cuando sí voy a ir más adelante. Y usted se queda atrás, porque el Señor sigue. Usted dirá, ¿no me espera? No, usted tiene que seguirlo a Él. Si vino a buscarlo a usted. Si el tiempo suyo se cumplió. Ahora para usted viene algo mejor. Ahora tiene que seguirlo como hizo Abraham, al Dios que le dijo todo lo que tienes y ven a la tierra que yo te mostraré. Algo desconocido para vos. Ahora vamos a aquellos que nos va a mostrar el que nos dice conviértanse, síganme, sigámoslo porque nos va a mostrar algo. Como aquellos que siguieron a Jesús cuando el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios. ¿A dónde vive, Señor? Vengan y vean. Fueron y vieron. Tenemos que ir a ver qué nos quiere mostrar este que nos dice, síganme. Y vamos a ver. Y de lo que vamos a ver, vamos a dar testimonio. Ahora, si nos quedamos especulando racionalmente, vale decir insuficientemente, bueno, estamos poniendo en la balanza como cuando el pueblo de Israel en figura entró en la tierra prometida, ¿no? ¿Qué les dijo Josué, que era el que los conducía? Miren que pongo delante de ustedes el bien y el mal. Elijan el bien. Miren que pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan el bien y la vida, para que les vaya bien a usted y a toda su familia. Bueno, ahí pone delante de nosotros. Pero fíjate qué cosa, Fabián. El Señor parece que no da opciones, ¿eh? Es imperativo. Síganme, conviértanse. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay más tiempo? No,
que no hay más pérdida de tiempo. Es la hora de redimir el tiempo. Y la única manera de redimirlo es por la fe en aquel que viene a traernos al tiempo la eternidad que es desde el principio. La vida que no tenemos, que perdimos por nuestra rebeldía y desobediencia, y que Él viene a recuperar a partir de nuestra mansedumbre y obediencia, que lo mostramos concretamente a través de un seguimiento. Ahora, si nos quedamos atrás, si nos quedamos sentados, pensando, sí, podría ser, haciendo un análisis casi metafísico, filosófico, y nos vamos a quedar finalmente pasando con el tiempo, pensando en el tiempo y particularmente pensando temporalmente. Y perdiendo el tiempo en última instancia. Y sin duda, Fabián, claro está. Perdimos el tiempo que el Señor nos regalaba desde la eternidad para redimirlo y recuperarlo para la vida. ¿Y qué hicimos? ¿Éramos del tiempo? No, ¿qué nos dice el Señor? Estamos en el tiempo, pero no somos del tiempo. Si yo no los hice para pasar con el tiempo, los hice para vivir. Estamos en el tiempo, pero no somos del tiempo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Dónde somos? ¿En quién somos? En el que viene. En Él, como dice San Pablo, existimos, nos movemos y somos. Entonces lo que hay que recuperar en nosotros es el ser, lo que hace Dios. En el principio es el verbo. Y nosotros somos en el verbo, unidos a Él. Si finalmente lo seguimos como Él nos manda, síganme, los haré pescadores de hombres, los haré vivir. A eso viene. Pero no hay mucho tiempo tampoco, porque después el tiempo que resta tenemos que utilizarlo para que el Señor en nosotros haga, con la colaboración de nuestra obediencia, todo lo que viene a hacer y nos recupere y comunique el ser, que seamos lo que Él hace, seamos en Dios, seamos para la vida, seamos vida y la vida en nosotros. Y entonces en lo que resta de este tiempo que estamos aquí, hagamos las cosas como si no estuviéramos en el tiempo. Hay un pasaje muy lindo que está para el próximo domingo, que es en la primera carta a los Corintios, en el famoso capítulo 7 de esta epístola del apóstol San Pablo, en los versículos 29 al 31. Del capítulo 7. Claro, lo que quiero decir, hermanos, es esto, queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera, Miguel. Sin duda, Fabián. Vos fíjate, queda poco tiempo. No es que venga el fin del mundo, no confundamos. Pero como vos decís, queda poco tiempo. Sí. ¿No te agarra como cosita? ¿No te agarra como miedo? ¿No mete miedo? Uy, mira, me gustaría amar tanto, me gustaría hacer tantas cosas, me gustaría viajar tanto, me gustaría hacer tantas y tantas cosas, o darme tantos o cuantos gustos, y queda poco tiempo. Justo ahora va a quedar poco tiempo. Claro, lo que pasa es que el que viene ahora, por ahí no nos trae la noticia que queremos, porque ¿cuál es el proyecto en el tiempo? Por parte de nosotros, en búsqueda siempre de la felicidad. Y no, ahora cuando sea viejo ya, pero antes de morir, sí, lo que yo quiero es viajar, así, conocer. O lo que quiero es hacer algo que no he tenido tiempo, porque he tenido que trabajar, muy ocupado, bueno, hacer todo aquello que no hice. Lo que no hizo en el tiempo, era en el tiempo y era del tiempo. Ahora el tiempo se acabó porque viene algo infinitamente mayor y mejor, algo anterior e interior. Ahora viene la vida. Ahora no perdamos más tiempo, porque esos proyectos que tenemos en el tiempo van a pasar con el tiempo, van a dejar de ser en la muerte que nos espera en el tiempo. Entonces, vamos a recuperar en el tiempo la eternidad. Ese es el proyecto de Dios. Es el gran proyecto porque es el único para la vida y para permanecer nosotros en la vida. Claro, el que tiene mujer como si... No, ojo, no que sí que uno tenga que divorciarse de su mujer. No, usted siga, pero siga de un modo diferente.
siga obrando en el tiempo como si el tiempo no existiera para usted, como si no fuera su único proyecto, su única razón de ser, porque esa es su razón de estar, no de ser. Ahora la razón de ser está en la eternidad que le trae aquel que viene del cielo, de la eternidad, de antes del tiempo. Él viene detrás de nosotros, pero es antes, así como vino detrás del Bautista y era antes que el Bautista, era antes en la eternidad. Viene después en el tiempo, viene después de nosotros en el tiempo, pero viene a recuperarnos para el principio de la eternidad, para la vida. Entonces, quédese tranquilo, no empiece a hacer proyectos nuevos que tienen que ver estrictamente con el orden temporal. Que todo su proyecto sea este reino de la vida que le propone el que viene a darle la vida. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Todas las demás cosas, aquellas que usted aprecia y debe hacerlo, si es mujer a su marido, si es hombre a su mujer, si es padre a sus hijos, todo aquello sobre el cual usted es responsable y de lo cual será más y mejor responsable a partir de una visión real, de una visión, llamémosle cristiana en este caso, sin duda, ¿no es cierto? Como Dios la muestra. Y la haremos mejor todo lo que es en el tiempo, siempre en función de la eternidad que buscaremos prioritariamente para recuperar y ser recuperados por aquel que viene precisamente a hacer lo que nosotros muchas veces ni queremos y mucho menos podemos. Él quiere y puede la vida, a eso viene. Síganme. Los haré pescadores de hombres. Síganme, les mostraré algo que no conocen. Vio a Simón y a su hermano Andrés, luego a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Los llamó, ¿sí? Los llamó. Tenemos en cuenta esto que ha significado lo llamó Miguel, tenemos en cuenta el llamado, eligió dos pares de hermanos, ¿sí? Humildes pescadores, acá diríamos laburantes, trabajadores que se ganaban el mango, el pan, el sustento en la pesca, que por ahí podíamos pensar que si había pesca comían y se alimentaban, y si no había pesca no comían. ¿Cómo es esto? Simón y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Sí, los llamó. Los llamó. Esto sería como para subrayar, ¿sí? Sí. Como para poner en negrita, los llamó. Los llamó. Fíjate vos, estaba recordando algo que dice San Pablo, gran apóstol, gran maestro, en una de sus después epístolas. Algo te voy a preguntar, pero espera un poco, dale. A ver, sí, te digo esto simplemente. Sí. ¿A quiénes llamó? A los que primero eligió. Desde el principio los eligió. Y a los que eligió, a esos predestinó. A esos llamó. A esos justificó. A esos santificó. A esos ha de glorificar. El itinerario que hace el Señor. ¿A dónde nos llama? ¿Para dónde nos llama? ¿A dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿A la gloria? Finalmente los glorificó. Ya desde el principio nos vio. Por eso nos eligió, nos llamó y nos justificó si vamos por la fe, si le creemos. Y a los que justificó también santificó. Ahí está. Apartados, santos y finalmente santificados. Y finalmente la plenitud de la vida en la esperanza que tenemos cierta y esperanza cumplida en la gloria de la eternidad. Todo eso viene a ser el Señor. Todo eso vamos entendiendo de a poco en realidad, pero lo vamos entendiendo si lo vamos viviendo. Porque así como el Señor, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando recibimos la palabra la tenemos que hacer carne en nosotros también. Entonces tenemos que vivirlo esto, tenemos que encarnarlo, porque si nos quedamos simplemente con el conocimiento literario del tema, sentaditos, y bueno, seguimos haciendo por el tiempo todo lo que le conviene al tiempo que pasa, pero no lo recuperamos, porque nos quedamos quietitos, sentaditos, no lo seguimos, y el verbo de Dios es fundamental, seguimiento.
lo siguieron. ¿Dónde vive, Señor? Vengan y vean. Y lo siguieron. Andrés y y Simón lo siguieron. Sí. Juan y Santiago lo siguieron. Fueron discípulos y finalmente apóstoles. Primero lo siguieron, aprendieron, discípulos, vieron. Después apóstoles, dieron testimonio de lo que vieron. Ahí está. Este es el itinerario nuestro también. Finalmente somos apóstoles. Porque el Señor, cuando estamos ya convenientemente edificados por la palabra que encarnamos, porque la vivimos, ya nos envía a dar testimonio. Y ese testimonio es a propósito de lo que hemos visto. Y vemos solamente lo que hemos hecho, lo que vivimos. No vamos a comentar algo que nos dijeron, que leímos, que nos parece. No, lo que el Señor nos mostró. Somos testigos de Jesús. Serán testigos míos, dice el Señor. Yo les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu que los iluminará, los guiará a la plenitud de la verdad. Tomará de lo mío y los lo hará saber. Todas las cosas del Padre mías son y todo lo mío del Padre. Todos ustedes son míos, son del Padre también. El Padre que los ha de glorificar finalmente para que Dios sea todo en todos. Aparece un personaje que pareciera ser secundario, pareciera ser menor, y me impactó y lo quería compartir contigo, Miguel, Zebedeo, porque Zebedeo de alguna manera queríamos tu intervención, tu reflexión al respecto, tu mirada, ha sido generoso, ¿sí?, entregando a sus hijos Santiago y Juan al Señor. Puede ser que haya tenido esa generosidad que no muchas veces tomamos en cuenta, Miguel. Totalmente, Fabián. El mérito de Zebedeo es el tener dos hijos que siguieron y vieron, dieron testimonio, fueron apóstoles del Señor. Y el mérito de Zebedeo, porque acá no hay mérito en el sentido del tamaño de la autoasignatura que muchas veces hacemos nosotros por nosotros mismos, sino de la obediencia que mostramos, que es en todo sentido, vamos a tomar un término atrevido, complicidad con el Señor. ¿Desde dónde está la complicidad de José, el esposo de María? Si José no dice nada, si José solamente escucha, pero después hace, como dice el Señor. En la lectura primera del próximo domingo, ¿no es cierto?, vamos viendo en cierto sentido la obediencia y desobediencia de un profeta, el resultado que tiene. Y el domingo pasado, ¿qué vimos? Aquel Samuel que finalmente entendió y que dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí está. ¿Qué dijo José? ¿Qué hizo? Escuchó e hizo lo que el Señor dijo. ¿Qué hizo Zebedeo? Escuchó, sí, cuando le daba la orden Jesús a Juan y a Santiago, a sus dos hijos. Escuchó y vio. ¿Qué vio? Vio cómo sus hijos lo seguían y a él lo abandonaban. ¿Qué entendió Zebedeo finalmente? Que entendió que el tiempo se había cumplido y era hora de dejar el tiempo y las cosas del tiempo y seguir al que venía de la eternidad para la eternidad. ¿Estuvo de acuerdo Zebedeo? Plenamente estuvo de acuerdo. Tenía dos hijos que iban a ser apóstoles de Dios. ¿Cuál es el mérito de Zebedeo? No se puso a discutir. ¿Cómo se van a ir? ¿Pero cómo me dejan a mí con todo esto? ¿Pero ustedes qué se quieren? ¿Y quién conoce a este Jesús? No. Tuvo plenamente el silencio de Zebedeo, es como el silencio de José. Escucha y obra. A ver, hemos anotado esto, secuencia, llamado, conversión, seguimiento. Sí. A ver, es correcto, ¿no? Como si uno estuviera dando un examen radial y usted dice, bueno, entrarán al reino de los cielos, es un fenómeno, es un discípulo, tiene títulos, etcétera, etcétera. Digo, pero vamos más o menos por el camino correcto. ¿Qué orden le pondrías si esto es así? Este Evangelio de Marcos nos presentó una secuencia: el llamado, la conversión y el seguimiento, llamado, seguimiento, conversión. ¿Esto es así? ¿Se ajusta más o menos a lo visto o está lejos? No, es lo que estamos conversando, porque Zebedeo, ¿por qué no? Porque Zebedeo, ¿no es cierto?,
O lo que estuvimos conversando, Fabián, efectivamente, fíjate vos, llamado, el llamado del Señor. Vengan y vean. Síganme. Todo lo hicieron. Conversión. ¿Sí? El seguimiento ya es una demostración de la conversión, de vertirse con aquel que nos llama. Estábamos siguiendo en una dirección un camino. Tomamos el camino opuesto, nos convertimos, nos vertimos en él porque él va para otro lado. Para ese lado nos llama y nos pide que lo sigamos. Síganme, yo los haré pescadores de hombres. Ahí viene la auténtica conversión. La conversión y finalmente la visión y el testimonio. Y ese testimonio, ¿qué nos hace? Y nos hace verdaderamente enviados, apóstoles de Dios. Fíjate vos hablás de títulos. No, ningún título. Qué curioso, el Señor no tenía ningún título. Fíjate vos que frente al título que exhibían los funcionarios religiosos de Jerusalén, escribas, doctores, ancianos del consejo, levitas, sacerdotes, ¿qué exhibía Jesús? ¿Qué era Jesús? Nada de eso. ¿Qué indumentaria religiosa que mostrase su prestigio como tal? No, ninguno. Era un señor que iba como todos por la calle. Iba enseñando. Tampoco tenía una academia. Tampoco cobraba las clases que le daba a los discípulos. Tampoco quería ser buscado por los discípulos o por los alumnos. Él los iba a buscar. Él los elegía. Nada que ver. Ningún título. No obtenemos, no precisamos títulos que nos dé el mundo. Que lo hagamos muchas veces a los efectos prácticos, ¿no es cierto? Sí, bueno, es un tema para conversarlo desde ya, pero vayamos a la simplicidad con que viene a nosotros la vida, de la manera en que se nos presenta, se nos muestra y en nosotros mismos finalmente se queda si nos quedamos con Él, como hicieron aquellos que se quedaron con el Señor en aquel día, en el día del Señor. Es lo que llamamos el día del Señor, el domingo, ¿no es cierto? Bien, precisamente estamos concluyendo, Miguel, este encuentro a la luz de la palabra. Mencionás el domingo, estuvimos con tu generosa presencia, compartiendo el texto que la liturgia nos ha propuesto para este tercer domingo, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20, ¿sí? Esto será este próximo domingo, tercer domingo durante el año, 24 de enero. Al día siguiente, lunes 25, celebraremos como iglesia la conversión de San Pablo y haciendo un comentario, una reflexión al respecto, es como haríamos la despedida de este encuentro de hoy. ¿Qué será esto de conmemorar la conversión de San Pablo, Miguel? San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, de las naciones. Fíjate vos que uno dirá hay una diferencia. Sí, la diferencia es precisamente el lugar hacia donde se dirige el testimonio apostólico, vale decir enviado por Dios. San Pablo fue a las naciones paganas, fundamentalmente, no por eso dejó también de estar en Jerusalén, en Israel, pero fue convertido de una manera muy curiosa y paradójica. Fue perseguidor de Cristo y de la iglesia de Cristo, pero perseguidor hasta el extremo de buscar a los discípulos y a aquellos que eran cristianos para matarlos, para hacerlos matar. En esa gestión estaba cuando fue sorprendido por el Señor. Camino, y en ese camino estaba, camino de muerte y para la muerte de aquellos que estaban ya en la vida, en ese camino lo sorprende el Señor. Pero no lo llama como a estos desde la tierra, no lo llama como a Pedro, a Juan, Santiago y Andrés. Síganme. No, ¿sabés desde dónde lo llama? Lo llama desde la gloria, con todo el poder. Lo tumba prácticamente en ese camino, lo derriba como quien derriba un edificio y los convierte en polvo. Y no queda nada del Pablo que persigue, a grado tal que aparece un Pablo nuevo,
Tuvo una visión Pablo, sí, fue arrebatado por el Señor, pero de esa manera tuvo el Señor que obrar para poder convertir a este Saulo de Tarso, que fue testigo y testigo aprobante de la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Estaba presente Saulo, que era joven en ese tiempo, ¿no es cierto? Y aprobaba la lapidación de Esteban, que murió mártir, proclamando su fe y viendo al Señor en la diestra de la gloria. A este Pablo, del cual vamos a hablar mucho y hablamos todo el año, por supuesto, y el cual nos dejó un testimonio muy poderoso, A este Pablo vamos a celebrar mañana. Vamos a tener en él un modelo, un ejemplo, porque probablemente muchos de nosotros hemos sido en algún tiempo también, no perseguidores al estilo paulino de un modo tan feroz, pero sí escuchando la palabra como quien diría, bueno, qué sé yo, esto, nos interesaban otras cosas. Bueno, ahora nos interesa esto. Uno diría excluyentemente sí. Ahora la búsqueda a nosotros, el tiempo se ha cumplido, Fabián. El tiempo que resta hay que eternizarlo, y eso lo hace el Señor en nosotros y lo seguimos verdaderamente. Ahora nacemos de nuevo. Somos otra cosa, igual que Pablo. Muy bien, Miguel, ha sido un gusto reencontrarnos contigo, que San Pablo te siga, nos siga marcando el camino al Señor, con Silvia Patricia en la operación técnica, con Miguel Carreras. Hasta la próxima, Miguel, un abrazo, que Dios te bendiga. Igualmente, Fabián, un abrazo, que Dios te bendiga a ti, a todos los tuyos y a toda la audiencia. Muy bien, y Silvia Patricia nos lleva al cierre de este encuentro a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, y si el Señor así lo permite, dentro de 7 días nos volveremos a reencontrar para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Muchas gracias por vuestra atención, han sido tan amables, que el Señor los bendiga, hasta la semana próxima. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.